Estás caminando por la plaza o por medio de compras en internet y te topas con dos marcas de zapatos que te llaman la atención. Te topas con estos zapatos y te topas con estos zapatos y tienes la curiosidad, ¿cuál de las dos marcas debo de elegir? ¿Cuál de las dos es mejor y por qué? Ese es el tema que vamos a tratar en el video del día de hoy. Bienvenido a Shoeshine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. Con mucha frecuencia hay personas en mis redes sociales que me escriben lo siguiente: oye, ¿qué opinas de la marca? Insertan el nombre de alguna marca que no conozco y me preguntan, ¿es buena? ¿Me la recomiendas? Allá afuera el mundo es muy vasto, y así como el mundo es vasto, de la misma manera son las marcas que abundan en todo el mundo. Existen infinidad de marcas, existen tantas marcas como letras hay en el alfabeto. De hecho, estoy 100% seguro que de todas las letras del alfabeto siempre va a haber una marca que inicia con esa letra. La cantidad de marcas de zapatos en el mundo es infinita, y cuando una persona me dice, oye, ¿qué opinas de la marca? Casi siempre que me hacen esa pregunta, casi siempre es una marca que jamás había escuchado de ella. Por lo tanto, con frecuencia les responda que esa marca que me están escribiendo no conozco o no conocía esa marca, por lo tanto no puedo opinar sobre ella. No puedo opinar de una marca con la que no tengo experiencia. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es darte 3 consejos para poder identificar zapatos de calidad, para que de esta manera tú mismo tengas la habilidad o la capacidad para que de esa marca o esas marcas de las que estás interesado, para que con estos 3 consejos tú mismo puedas identificar si esa o esas marcas son marcas de calidad y tú consideres si realmente vale la pena adquirir o vale la pena probar esa o esas marcas en las que estás interesado. Y ese es justamente el objetivo de este video del día de hoy. Este video está dedicado a todas esas personas que me preguntan mi opinión respecto a una marca que usualmente siempre es una marca poco conocida. En este video hoy te voy a ofrecer 3 consejos o 3 métodos para identificar zapatos de calidad. Antes de comenzar, te quiero comentar que recientemente acabo de abrir un perfil de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una especie de plataforma para que le puedas brindar propinas o para que puedas apoyar a tus creadores de contenido favoritos. Con estas propinas de Patreon me van a ayudar mucho a que puedas seguir manteniendo el ritmo de producción de videos en mi canal, o inclusive si llego a alcanzar la meta que tengo planeada, también me ayudaría para que pueda incluso incrementar la frecuencia con la que produzco videos aquí en YouTube. Por lo tanto, si te gusta el contenido de mi canal y me quieres regalar una propina por el buen trabajo, aquí te voy a escribir la dirección de mi Patreon. De la misma manera, abajo en la descripción te voy a compartir la liga de acceso directo. Antes que nada, bueno, de antemano te agradezco mucho por tu apoyo. Cada apoyo es muy importante y me va a ayudar mucho a que pueda seguir produciendo nuevos videos en mi canal de YouTube. Bueno, la primera forma o lo primero que tienes que observar para poder identificar zapatos de calidad es la construcción del calzado. Si ya eres un miembro, un seguidor de mi canal, que ya llevas tiempo viendo algunos de mis videos, en algún momento ya había tocado este tema, así que lo voy a tocar de una manera muy breve. Las tres formas las mejores formas de construcción en el mundo del calzado son las siguientes: la construcción handmade, la construcción Goodyear Welted y la construcción Blake Stitch. De manera muy resumida y muy breve, la construcción handmade se puede decir que es la construcción más lujosa. Es un zapato que está construido 100% a mano, por lo tanto es un zapato muy resistente. La construcción Goodyear Welted es una construcción en el cual la suela del zapato y la superficie están costuradas por medio de un hilo, pero adicional a eso, dentro del interior del zapato hay una compleja construcción, como por ejemplo están rellenos de corcho para que el zapato pueda
absorber todos los impactos y también ayuda a la comodidad. Este también es un método que es sumamente resistente. De hecho, es tan resistente que es un método muy antiguo en la historia de la humanidad. Es un zapato que te va a durar muchísimos años, y cuando el zapato necesite cambio de suela, un zapatero artesano con suficiente habilidad tiene la capacidad de restaurarlo para que el zapato pueda seguir prolongando su vida durante muchísimos años. Y la construcción Blake Stitch es una construcción en la cual la suela del zapato y la superficie están costuradas por medio de un hilo. No hay corcho y no hay más método de construcción involucrado dentro del zapato. Es suela y zapato pegados con costura. Sin embargo, este es uno de los básicos, pero es el más básico para un zapato de buena calidad, puesto que la costura va a evitar que el zapato se quiebre o se rompa con el paso del tiempo. Y en contraste existe otra construcción que es la más básica y la más económica, que es la construcción cemented. Es una construcción que suelen utilizar la mayoría de las marcas que producen zapatos económicos o zapatos baratos. Es un método en el cual superficie del cuero, la suela, simple y sencillamente están pegadas con una capa de pegamento. Una capa de pegamento es lo que separa la superficie de la suela del zapato. Y repito, las zapaterías que hacen este tipo de construcción, que ponen zapatos en cemented, usualmente, de hecho lo hacen con el único objetivo de reducir costos de producción, puesto que todos los métodos que te mencioné anteriormente requieren artesanos hábiles y también requieren de tiempo para ser producido. Por lo tanto, la construcción con pegamento es la más barata de todas. Por lo tanto, la mejor manera de identificar un buen zapato es conociendo la construcción. Si el zapato es construcción cemented, es decir, con pegamento, podemos deducir que quizás no sea la mejor calidad o el mejor tipo de zapato. Sin embargo, cuando es construcción Blake Stitch en Goodyear o Hanwell, podemos deducir que el zapato es de muy buena calidad en cuanto a su construcción. Otro punto para tomar en cuenta para poder identificar un zapato de buena calidad es la calidad del cuero. Aquí, en este punto de la calidad de cuero, en este punto es lo que suele separar a los zapatos de alta gama del resto, puesto que los zapatos, las casas de muy alto nivel, son casas que suelen ser muy selectivas con las pieles que utilizan para sus zapatos. ¿A qué me refiero con esto? Marcas de muy alta gama, como por ejemplo los zapatos de John Lobb, ellos utilizan solamente los mejores pliegos de cuero. Pero de los pliegos de cuero completo no suelen utilizar el pliego completo. Los zapateros o los especialistas en pieles de la casa de John Lobb, ellos examinan los pliegos y solamente utilizan las mejores zonas de ese pliego de piel. Recortan esas mejores zonas y solamente esas mejores zonas son las que van a utilizar para producir los zapatos de John Lobb. El resto del pliego de cuero lo desechan. Y esos pliegos desechados son los que suelen utilizar otras marcas de zapatos. Pero las mejores marcas como John Lobb agarran solamente los mejores pliegos. Ellos no les importa desechar pliegos de cuero porque saben que las personas es decir, John Lobb no escatima en costos de producción porque saben que los clientes que ellos tienen tampoco escatiman al momento de comprar los zapatos. Son marcas muy exigentes y en esa exigencia o en ese grado de selección de pieles es donde hace la diferencia entre una marca premium de muy alto nivel y ese nivel de selección de las pieles es lo que hace la diferencia entre las marcas premium de muy alto nivel y las demás zapaterías. Ahora, tomando esto en cuenta, por regla general, el mejor tipo de piel para poder identificar zapatos de buena calidad es el tipo de piel denominada full grain leather o cuero de grano completo. Ahora, ojo, esto es cuando estamos adquiriendo zapatos en
piel de becerro. Aquí no estoy tomando en cuenta las pieles exóticas, porque pieles exóticas es un mundo aparte. Ahorita me estoy enfocando en el zapato clásico, en la piel clásica, que es la piel de becerro. Si es cuero de grano completo, podemos deducir que es una muy buena piel. ¿Por qué full grain leather es la mejor piel que se puede, la mejor piel que existe? Porque es una piel natural. Al momento de ser producida, los taninos y los nutrientes que se le ponen son completamente naturales. Y la piel que te están ofreciendo es una piel que, como no tiene químicos involucrados, es una piel a poro abierto. Es decir, la piel está libre para que pueda absorber los nutrientes de las cremas, de las ceras y del mantenimiento de shoe shine que tú le vayas a poner a esta piel. Por lo tanto, al tener la capacidad de absorber todos los nutrientes que tú le estás poniendo a esta piel, tiene la capacidad de evolucionar, de ensuavizarse y de mantenerse siempre bonita por el paso del tiempo, siempre y cuando adquieras productos de calzado adecuados a la calidad de esa piel que tú estás adquiriendo y a la cual le vas a dar mantenimiento. Si los zapatos que tienes enfrente o esos zapatos que tienes dudas de adquirir, puedes identificar, o al momento de preguntarle a la zapatería, ellos te dicen que esta es una piel en cuero de grano completo o full grain leather, podemos deducir que esta es un zapato de muy buena calidad. Si te llegan a decir cualquier otro tipo de piel, como cuero en cuero genuino, cuero auténtico, en cuero corregido, significa que, bueno, ¿lo puedes adquirir? Sí, pero de que sea el mejor zapato, la mejor piel, no. En cualquier otro tipo de piel que no sea full grain leather significa que no es la mejor piel de todas, porque los cueros corregidos son cueros que usualmente le ponen alguna capa, ya sea algún químico o algún plástico, para que esta piel logre brillar naturalmente. Se ven bonitos cuando están nuevos, pero al tener esta capa plástica, esto significa que ya no le puedes dar mantenimiento con las cremas, las ceras o las cremas que vayas a ponerle, aunque sean de muy alta gama, no te va a servir de mucho, porque esta capa plástica que tiene la piel por defecto, por fábrica, va a impedir que esa piel pueda absorber los nutrientes que tú le quieres ofrecer. Por lo tanto, con el paso del tiempo puede llegar a agarrar o arrugas muy pesadas, o quizás logre deshidratarse y logren verse quebraduras. No vas a tener la capacidad de darle nutrición y mantenimiento con el paso del tiempo. Es por eso que el cuero de grano completo o full grain leather es considerado el mejor cuero, el cuero de mejor calidad cuando se trata de piel de becerro. Y el último punto para determinar la calidad del zapato es la estética del calzado. Este es el punto, vamos a ponerlo llamar el punto más fácil para poder identificar la calidad del zapato, puesto que aquí nada más necesitas tu ojo, con tu propio ojo desnudo, ya sea teniendo los zapatos en persona o por las fotos de la página de internet. Con tu propio ojo puedes juzgar si la estética del zapato te complace o si la estética del zapato puede denotar detalles que hacen que el zapato sea de una muy buena calidad. Como por ejemplo, vamos a poner de nuevo el ejemplo de los dos zapatos que te había mostrado. Vamos a mostrarte de nuevo este zapato. Puedes ver su forma. Ok. Y este otro zapato. Así a la pura vista, ¿cuál zapato te parece estéticamente más fino? ¿Cuál crees de estos dos zapatos que pueda tener mejor calidad basado pura y meramente en la estética? Esa es la manera más fácil de identificar la calidad de un zapato. Ahora, también hay que tomar en cuenta los puntos anteriores. Cuando recién estamos iniciando en el mundo de la zapatería, lo que es la cuestión visual es una cuestión que nos puede ayudar como primer filtro para saber si el zapato es bueno o no es tan bueno. Sin embargo, también
toma en cuenta los otros puntos. Si ya sea si cuando vayas a adquirir ese par de zapatos, por ejemplo, en este ejemplo que te acabo de mostrar, entre esos dos pares de zapatos, para poder tomar la decisión correcta, en primera instancia, identifica si el zapato visualmente, si estéticamente te complace. Si la respuesta es sí, ok, me complace visualmente, entonces lo que sigue, lo que te recomendaría es hacerle preguntas, ya sea o al encargado en la tienda o a la página de internet de esos zapatos. Después de identificar que el zapato te complace estéticamente, lo que sigue, le vas a preguntar a la marca: oye, ¿cuál es la construcción del zapato y cuál es el tipo de piel con el que está hecho? Si la construcción es las que te mencionaba anteriormente, Goodyear, zapato Goodyear, zapato handmade o zapato en construcción Blake, eso es indicador de que es un zapato muy bueno. Si el zapato simplemente está pegado o el que te está atendiendo no tiene idea de cuál es la construcción, quizás pues ahí te puedas estar viendo que quizás no sea tan buena idea. Posteriormente, el tipo de piel. Si te dicen que es cuero de grano completo, ahí es otro punto a favor para poder identificar que el zapato es de muy buena calidad. Si te dicen algún otro tipo de piel, o lo mismo, el que te está atendiendo no tiene idea de cuál sea el tipo de piel, otro punto en contra y quizás no sea tan bueno. Esos 3 puntos, tomando en cuenta estos 3 aspectos básicos, con esos 3 aspectos tú mismo vas a poder tener la habilidad o la capacidad de discernir si ese zapato al que le estás echando el ojo, si ese zapato que te está llamando la atención es de buena calidad y si vale o no vale la pena invertir el precio que estás pagando en ese zapato. Esos son los 3 puntos que te quiero compartir el día de hoy. La próxima vez que tengas la duda entre un zapato u otro o una marca u otra, te invito a que apliques estos 3 consejos para que tú mismo puedas discernirlo. Sin embargo, de todas maneras, si después de discernir o tomar en cuenta estos puntos siempre hay alguna duda que tengas, yo con todo gusto, a mí me encanta hablar de zapatos con todos mis seguidores, con todo gusto y con toda confianza puedes escribirme en mis redes sociales y platícame tu duda para que yo con todo gusto pueda ver la manera en la cual te puedo apoyar a resolver tu duda. Espero que este video te haya gustado y también que haya sido de tu utilidad y nos vemos pronto.